Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Esperamos que la palabra del Señor hable a sus corazones en esta noche. Vamos a tener una lectura en el libro de Zacarías, capítulo 1. Zacarías, capítulo 1. Quiero detenerme en un versículo en particular, pero vamos a leer del 1 al 6. En el 8º mes del 2º año de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. El Señor añada bendición a su palabra y les voy a invitar a orar al Señor. Oh Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias, Padre, porque desde que el primer hombre pecó, has estado buscando al hombre para restituirlo a la comunión contigo. Gracias, Padre, por esta tu palabra que habla a cada vida, que habla a cada corazón, usada por tu Espíritu Santo según la necesidad de cada uno. Gracias, Señor, porque es Él quien hace clara tu palabra ante cada corazón. Y queremos suplicarte, Señor, en particular en esta noche, que haya salvación, que almas puedan venir en arrepentimiento a los pies de Cristo Jesús, reconociendo su condición, entendiendo su situación, reconociendo la suficiencia de Cristo como único Salvador, reconociendo la necesidad que tienen del perdón de sus pecados. Padre de la gloria, queremos que seas tú hablando, para honra y gloria del nombre tuyo, para que tú seas exaltado, Señor, para que por toda la tierra el conocimiento tuyo se extienda y que muchos puedan recibir la bendición que por el Evangelio viene, el perdón de los pecados, la vida eterna. Ayúdanos, Señor, y dirígenos en este tiempo para que en todo y por todo seas tú glorificado. A ti te damos la honra y la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera centrarme en el versículo 4 en particular, pero antes de llegar allí, es interesante notar cómo en las circunstancias de esta pandemia que estamos atravesando, las personas han desarrollado un sentido de solidaridad en cuanto a la situación, es decir, se promueven los protocolos de seguridad sanitaria, llegan correos por montón, sean de los bancos, sean de una zapatería, de un sitio de comidas, recordándonos medidas, procedimientos a tener en cuenta. Hacemos llamados a nuestros allegados, a nuestros familiares, replicamos cualquier tipo de información que consideramos sea valiosa, útil, pertinente para salir adelante en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Pero también nos produce cierta incomodidad, cierta molestia, aún cierta indignación cuando vemos que hay algunos que no están acatando estas normas, ¿cierto? Bueno, estamos diciendo: mira, quédate en casa, cuidándote tú, nos cuidas a los demás, etcétera. Pero cuando alguien se sale
de estas normas que estamos entendiendo son buenas para con nosotros, nos produce molestia, nos produce indignación, los estamos o los están exponiendo en las redes sociales. Miren a estos que no acatan la hora o que están por ahí sin tapabocas, que bueno, todas estas cosas, aún con las autoridades, presentamos quejas y denuncias frente a estas personas porque nos parece inaudito, que es el punto, nos parece inaudito que estas personas frente a un peligro inminente, frente a una situación tan delicada, parezca que no les importa. Van por ahí como si nada estuviera pasando, no solo despreocupados por sí mismos, sino en consecuencia por las personas que les rodean. Bueno, aquí en Zacarías encontramos un cuadro muy similar, solo que frente a un hecho de mayor relevancia y trascendencia para el ser humano que simplemente contagiarse de un virus, sin decir que esta situación no sea delicada. Pero la advertencia de Zacarías va con asuntos mucho más profundos y relevantes para la vida del hombre. Zacarías está hablando al pueblo de parte de Dios, versículo 4, que es donde me quiero detener. El versículo 3 dice, el mensaje central es, volveos, dice Jehová de los ejércitos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es decir, primeramente el Señor está buscando retomar una comunión genuina con su pueblo. El pueblo, aunque religioso, el pueblo de Israel, aunque religioso, se había apartado del Señor, había sido llevado cautivo a Babilonia por su obstinación, por su rebeldía, por hacerse el sordo día tras día ante la voz de Dios. Aun cuando Dios advirtiéndoles que serían objeto de juicio, cuando el Señor aún les advertía que llevarían la consecuencia de su pecado, ellos hicieron caso omiso y sufrieron lo que quizá fue la consecuencia más drástica del pecado del pueblo de Israel, haber sido llevado cautivos a un país extranjero y que sus objetos de confianza, de culto, su templo y su ciudad fuesen totalmente destruidos. Y ellos, como dije, entregados al destierro. Todo el objeto de su confianza fue anulado por Dios, porque antes que las cosas Dios estaba buscando que confiaran en Él. Ya cuando Zacarías habla, la ida a Babilonia, el cautiverio a Asiria y a Babilonia ya ha ocurrido. Están en circunstancias difíciles, algunos todavía exiliados, algunos ya están volviendo a la tierra. Y Zacarías habla en ese tiempo, muy seguramente comenzó su ministerio en Babilonia y luego al volver a Jerusalén continuó allí hablando a los exiliados que habían retornado. Pero el llamado seguía siendo el mismo, porque aún viendo las consecuencias del pecado, el pueblo parecía no entender. El pueblo aún tenía un corazón frívolo en cuanto a Dios, tenía un corazón falto de entendimiento, de cordura, de aprecio ante el Dios que aún a pesar de este juicio les había guardado del exterminio total. Zacarías está hablando de parte del Señor, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y en este momento parece que les he dado la espalda, hablando del pueblo de Israel, quiero ofrecerles todo mi bien de regreso, pero ustedes necesitan volver a mí, ustedes necesitan arrepentirse de corazón y volver a mí. Es necesario que tomen una actitud seria y consciente frente a la condición de su corazón y reconozcan que se han apartado del Señor. Pero dice entonces, versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, haciendo un anuncio similar: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, dice, ni me escucharon. Ante las palabras del Señor, los padres de estos que están ahora escuchando actuaron como estos que nos molesta ver en la calle, como estos que andan por ahí ante una situación de vida o muerte, porque es como se resume la situación de esta pandemia, o como se ha resumido, es un asunto de vida o muerte. Bueno, y parece que algunos, ante una situación tan seria, andan como si nada ocurriese, andan con un total desinterés de lo que acontece. Bueno, Zacarías les dice de parte de Dios,
no sean como ellos, no sean como sus padres, que repetidas veces los profetas vinieron de parte del Señor hablando a ellos, llamándoles a volver al Señor y terminaron en Babilonia porque no quisieron escuchar. Terminaron recibiendo el juicio de Dios sobre su nación a causa de su rebeldía, a causa de su obstinación. Zacarías dice, perdón, no sean como sus padres. Lamentablemente las palabras de Zacarías siguen haciendo eco en nuestra realidad, porque el hombre no considera lo que está en juego. El hombre está en una situación de la misma manera de vida o muerte, pero el hombre pareciera no tener en cuenta la gravedad de la situación. Andamos despreocupados ante un peligro inminente, es decir, la perdición del alma. El hombre está ante la perdición de su alma y no se preocupa por ello. El hombre sigue desatendiendo el mensaje del Señor, aún teniendo un juicio sobre su cabeza, porque dice la Escritura que el que rehúsa creer en el Hijo, en Cristo Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El justo juicio de Dios está sobre el hombre a causa de su pecado. Sin embargo, el hombre pareciera no interesarse. ¿Cuántas veces se predica la palabra del Señor? ¿Cuántas veces se habla de la necesidad de un Salvador? ¿Cuántas veces se habla del perdón necesario de los pecados para el hombre? Y el hombre decide ignorar este mensaje. Sin embargo, las palabras de Zacarías no son esencialmente para condenación. Las palabras de Zacarías, al contrario, constituyen una esperanza. Así como es lamentable que como los padres de estos judíos, la actitud del hombre en general sea de desinterés y aún de rechazo para con Dios, Zacarías ahora dice que el Señor está llamándoles a volver. Entonces, así como esta actitud es lamentable por parte del hombre, también es esperanzador el hecho de que hoy el Señor te dé la oportunidad de decidir de manera diferente. Que el Señor te dé la oportunidad de decidir de manera provechosa. Que tengas la oportunidad hoy de cambiar lo que será el destino de tu alma. Que frente a esta situación de inminente peligro, a esta situación de vida o muerte, hagas todo lo necesario por protegerte, así como lo hacemos en medio de las circunstancias en las que estamos. Así como promovemos los protocolos de seguridad sanitaria, como decía, así como tenemos, qué sé yo, alcohol, asuntos en nuestra casa, así nos lavamos las manos, hacemos lo que sea necesario, nos ponemos la mascarilla, etcétera. Así como tenemos una profunda preocupación por estas cosas, bueno, es esperanzador que el Señor siga llamando hoy al hombre para que haga lo que sea necesario con tal de proteger su alma. Esto es venir a Cristo Jesús. Reconocerle como único Señor y Salvador y recibir el perdón de tus pecados. Zacarías, dice, volveos ahora de vuestros malos caminos. Una situación inminente requiere decisiones inminentes, una situación que es pronta, que es rápida, una situación que está encima de nosotros requiere que tomemos decisiones en el momento. No que bueno, de aquí a 2 años miramos qué hacemos con esta pandemia. No, dada la velocidad con la que se ha desarrollado, es necesario que con la misma velocidad o con una velocidad superior nosotros hagamos todo lo necesario para contrarrestar. Bueno, de la misma manera Zacarías les dice, bueno, sus padres lo hicieron así, sus padres no escucharon, sus padres se hicieron los sordos. Bueno, ustedes vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. No sea que no les pase como los padres. No sea que Dios habiendo hablado a ellos, ellos no escucharon y llevaron el juicio. No sea que a ustedes les ocurra lo mismo.
Cuando hay situaciones, cuando hay experiencias de bienestar, todas las queremos repetir. Es decir, si alguien dice que viajó, no sé, al mar o estuvo en una isla, en un lugar paradisíaco, muy chévere, etcétera, quisiéramos todos vivir la misma experiencia. Sin embargo, ante situaciones de dolor, de angustia, hemos incluso hasta desarrollado un dicho que dice: X cosa no se la deseo ni a mi peor enemigo. Es decir, aquellas cosas queremos hacerlas a un lado y no ser partícipes de ellas. Bueno, ¿por qué con los asuntos tocantes al alma no somos tan diligentes? ¿Por qué ante la oportunidad de disfrutar de una experiencia maravillosa que es caminar con Cristo, que es ser perdonado de los pecados, por qué ante la oportunidad de recibir una dicha y una bendición como nunca nadie antes ha podido ofrecer, pero que muchos se han podido disfrutar, por qué no querer emular esa satisfacción? ¿Por qué no querer identificarnos con ello? ¿Por qué no vivir en la misma dicha que todos podemos vivir? Porque si bien es cierto, en el ejemplo que colocaba ahorita, la persona habla de un viaje, de pronto nosotros no tenemos la posibilidad de viajar, entonces aunque nos parece chévere, no podríamos disfrutarlo. Sin embargo, la oferta del Señor es tan magnífica, tan bondadosa, tan misericordia, y es universal, es para todo el mundo. Todo el que decida atender la voz del Señor, todo el que no endurezca su corazón, todo el que se vuelva hoy de sus malos caminos y venga al Señor, puede recibir el perdón del Señor. Pero por el contrario, el hombre pareciera que quisiera su perdición. Al hablar con personas, al hablar del infierno, de un sitio de condenación, la mayoría dice que no quisiera ir allá. Pero no hacemos nada al respecto, no hacen nada al respecto. Y esa es la esperanza en esta noche, que el Señor está diciendo: volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Hay una noción de inmediatez, como decía hace un momento. Es necesario que la decisión se tome hoy. La Escritura dice que hoy es el tiempo aceptable de salvación. Otra de las realidades que ha traído la pandemia a nuestra vida es que la muerte es un asunto que está más cercano de lo que nosotros pensamos. Nadie quiere morirse, seguramente. Pero esta pandemia ha expuesto una realidad de que la muerte está tan cerca y que nosotros somos tan susceptibles de morir, que por eso la gente entonces se ha alterado y ha tomado con seriedad, con urgencia todo esto que sucede. Bueno, lo peor no es contagiarse de un virus. Lo peor es que ante la realidad de la muerte no tengas un destino eterno de provecho asegurado. Que ante la realidad de la muerte, de la venida del Señor, el resultado de tu vida sea un sitio de condenación. No por el peso de tus obras, sino por el pecado que habita en tu corazón. Así como a estos hombres, es evidente que el hombre se ha apartado de Dios, es evidente que el hombre ha querido hacer su vida lejos de Dios. Incluso socialmente, lo que antes eran valores altos, morales de la sociedad, hoy se han trastocado. A tantas cosas que antes se llamaba malo, hoy se llama bueno. A tantas cosas que antes eran la estructura central de nuestra sociedad y que se estimaban valiosos, hoy se corrompen por cualquier cosa. El comportamiento del ser humano ha demostrado que esta actitud lamentablemente se ha perpetuado. Que el hombre ha decidido hacer su vida sin Dios, que el hombre ha querido darle la espalda a Dios, directa o indirectamente. Porque cuando no recibimos el mensaje de Dios, así usted diga, no lo quiero, el hecho de no recibirlo es despreciar el mensaje del Señor. Y la Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es tan simple como eso, pero tan profundo. Delante del Señor, nuestro corazón es pecaminoso,
perverso, engañoso, más que cualquier otra cosa. Y nosotros hemos decidido hacer nuestra vida siguiendo los deseos de nuestro corazón. Necesitas, así como yo un día, nacer de nuevo. Aquel cuyos pecados no han sido perdonados, aquel que rechaza la obra de Cristo en favor suyo para pagar por el pecado de tu alma que te lleva a la perdición, aquel que permanece en esa condición no verá la vida. Es necesario, le dijo el Señor a Nicodemo, nacer de nuevo. Ahora, Zacarías dice, en versículo 5, ¿vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Lo que Zacarías está diciendo aquí es que la obstinación de los padres no llevó ningún fruto valioso, por el contrario, recibieron el juicio. Los profetas, aunque murieron en el tiempo, la palabra que el Señor entregó por medio de los profetas fue firme. El Señor está queriendo decir a su pueblo que a pesar de que hoy no están los padres ni los profetas de los padres, que algunos podrían pensar, bueno, pero es que ellos tuvieron, qué sé yo, mejores profetas o alguna cosa. Ante cualquier excusa que podrían presentar, el Señor por medio de Zacarías les dice, así no estén sus padres, así no estén los profetas, mis palabras han mostrado ser ciertas. Lo que por medio de los profetas les dije, se cumplió. Lo que la actitud de sus padres habría de recibir como retribución, eso les llegó y llegaron al exilio. Sin embargo, dice aún el versículo 6, que muchos de ellos en cautiverio se arrepintieron, porque dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Es decir, en medio del juicio, entonces se dieron cuenta de que las palabras del Señor eran fieles. Y así como han sido fieles en el tiempo, no dejarán de ser fieles ahora. El Señor dice, ni una jota ni una tilde pasará de mi ley hasta que toda ella se cumpla. El asunto es, ¿en qué condición estás tú delante del Señor como para que las palabras de Dios se cumplan en ti? Porque si vienes arrepentido hoy a Cristo, confesando tus pecados, reconociendo la necesidad de un Salvador, reconociendo la suficiencia de Cristo en favor de tu alma, como sustituto perfecto para el perdón de tus pecados, entonces las palabras de bendición, de vida eterna, de perdón de tus pecados se cumplirán en ti. Pero si insistes en dejar para después esta decisión, aunque el peligro es inminente, si por el contrario rechazas por completo todo conocimiento de Dios y no te interesan las palabras de Dios, si no crees las palabras de Dios también se cumplirán en ti, pero en juicio y condenación, en perdición, no en ningún bien, porque aunque Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, como es descrito en muchos lugares en el Antiguo Testamento, también dice la Escritura que Él no tomará por inocente al culpable, que si no se arrepintiere el impío llevará su pecado. La invitación del Señor hoy es a que vuelvas a Él, como yo lo hice un día, como muchos, o como los creyentes genuinos en el Señor lo han hecho. Vuélvete al Señor, vuélvete ahora, porque mañana podría ser tarde. Aunque el hombre quiera volverlo como el último cartucho a disparar en su vida, definitivamente hay mucha gracia en el hecho de que aún a un paso de la muerte pueda ser salvo. Pero no sabemos con certeza si tendremos el tiempo suficiente cuando nuestra muerte llegue. Ahora, caminar hoy, que no sé si la muerte está rondando mi puerta o no, pero caminar hoy con la certeza de quién soy en Cristo, del perdón que he recibido en mi corazón, de la promesa que tengo
de si muero, ir a su presencia provee una satisfacción y un gozo que nada en este mundo puede quitar, ni la angustia de vivir en medio de las circunstancias excepcionales en las que estamos viviendo. Es necesario un Salvador. Es necesario volver a la comunión con aquel que nos creó y de quien nosotros nos apartamos un día, cuando Adán pecó y subsecuentemente todos los que venimos de él. El creador de todas las cosas, el soberano, el rey del universo, está llamándote a volver a la comunión con él. ¿Cómo dejar pasar una bendición tan cierta y eficaz más que cualquier otra cosa? Mira, estamos adaptando estos protocolos, estamos haciendo lo que sea necesario. Creemos que haciendo esto podremos hacer frente exitosamente ante la pandemia. Y aunque es muy probable, pero no es 100% seguro, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero no tenemos una garantía absoluta de que va a salir bien. Sin embargo, lo hacemos porque esperamos lo mejor. Bueno, esta esperanza que el Señor te ofrece hoy no es un 95% segura, no es un 98% segura, es más que 100% segura, porque sus palabras nunca han fallado. Y así como en tiempos de Zacarías, siglos atrás, la palabra del Señor fue fiel, no solo para estos a los que Zacarías les habla, sino también para los padres tercos y obstinados que tuvieron. Siguen siendo ciertas sus palabras hoy. ¿De qué te sirve no contagiarte del virus que hay? Y no estoy diciendo que seamos irresponsables, pero ¿qué valor tiene evitar a toda costa el contagio de este virus si al final vas a pagar eternamente por tus pecados en el infierno? ¿Cierto que no tiene sentido? Queremos que el Señor nos guarde de esta enfermedad, pero ¿cuánta confianza podemos tener y puedes tener hoy si arrepentido entregas tu corazón al Señor? Él te está buscando. Él envió a su Hijo a morir por ti. Él quiere darte hoy perdón de pecados y vida eterna. No seas rebelde como nuestros antepasados. No seas rebelde como ha sido la característica del hombre de tiempo en tiempo, sino que puedas enternecer tu corazón hoy y entregar tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias damos una vez más a ti por la persona amada y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos, Señor, porque nos has amado con amor eterno, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque aunque el pago justo por el pecado es la muerte, por medio de Cristo te place otorgar vida eterna. Padre, quiero rogar por aquel que escucha, en cuyo corazón aún no mora Cristo, que sea tu Espíritu, Señor, haciéndole profunda la necesidad de su corazón de perdón, de salvación. Que tu Espíritu hable a su vida, haciendo claro a su mente y a su corazón que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, gracias porque así como a los padres del pueblo de Israel, así como en tiempos posteriores, así hoy llamas al hombre a volverse a ti, a reconciliarse contigo. Gracias porque en Cristo, Señor, estabas reconciliando contigo al mundo, porque no quieres que ninguno perezca. Rogamos que el que escucha en este momento pueda ser sensible su corazón para permitirse ser reconciliado contigo. Padre, a ti sea la gloria y la honra, porque en ti hay perdón,
A ti sea el honor, el imperio, la potencia, porque solo tú eres poderoso para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo deciden. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.